Hola chicas y chicos de cuarto año. En este video les voy a explicar en qué consiste la actividad número 2 de lengua y literatura. En esta actividad ya empezamos a trabajar con los saberes propios de cuarto año. En esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con realismo mágico. Y para eso vamos a leer un cuento de García Márquez que se llama La luz es como el agua. Lo voy a leer ahora. En Navidad, los niños volvieron a pedir un bote de remos. De acuerdo, dijo el papá. Lo compraremos cuando volvamos a Cartagena. Totó, de 9 años, y Joel, de 7, estaban más decididos de lo que sus padres creían. No, dijeron a coro, nos hace falta ahora y aquí. Para empezar, dijo la madre, aquí no hay más aguas navegables que la que sale de la ducha. Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para 2 yates grandes. En cambio, aquí en Madrid vivían apretados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final, ni él ni ella pudieron negarse porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si ganaban el laurel del tercer año de primaria, y se lo habían ganado. Así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa, que era la más reacia a pagar de euros de juego. Era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación. El bote está en el garage, reveló el papá en el almuerzo. El problema es que no hay cómo subirlo ni por el ascensor ni por la escalera, y en el garage no hay más espacio disponible. Sin embargo, la tarde del sábado siguiente, los niños invitaron a sus condiscípulos para subir el bote por las escaleras y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio. «Felicitaciones», le dijo el papá. «¿Y ahora qué?» «Ahora nada», dijeron los niños. «Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto y ya está». La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca, como el agua, empezó a salir de la bombilla rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a 4 palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Totó me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón y yo no tuve el valor de pensarlo 2 veces. La luz es como el agua, le contesté. Uno abre el grifo y sale. De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche, aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo de pesca submarina, con todo, máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido. «Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada», dijo el padre, «pero está peor que quieran tener además equipos de buceo». «¿Y si no ganamos la gardenia de oro del primer semestre?», dijo Joel. «¿Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre?», dijo Joel. «No», dijo la madre asustada, «ya no más». «Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber», dijo ella, «pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro». Los padres no dijeron al fin ni que sí ni que no, pero Totó y Joel, que habían sido los últimos en los 2 años anteriores, se ganaron en julio las 2 gardenias de oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el dormitorio los equipos de buzos en su empaque original. De modo que el miércoles siguiente, mientras los padres veían El último tango en París, llenaron el apartamento hasta la altura de 2 brazas, bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas, y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad. En la premiación final, los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de curso. El papá, a solas con su mujer, estaba radiante. «Es prueba de madurez», dijo. «Dios te oiga», dijo la madre. El miércoles siguiente, mientras los padres veían la batalla de Argel, la gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles. Salía por los balcones, se derramaba a raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama.
Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del quinto piso y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo flotaban en la sala a distintos niveles, entre las botellas del bar y el piano de cola, y su mantón de Manila que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios domésticos, en la plenitud de su poesía, volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra que los niños usaban para bailar flotaban al garete entre los peces de colores librados de la pecera de mamá, que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, los pomos de crema y la dentadura del repuesto de mamá, y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado, todavía encendido en el último episodio de la película de medianoche prohibida para niños. Al final del corredor, flotando entre dos aguas, Totó estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques. Y Joel flotaba en la proa, buscando todavía la altura de la estrella polar con el sextante. Y flotaban por toda la casa, sus 37 compañeros de clase eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios, de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos de burla contra el rector, de beberse escondidas un vaso de brandy de la botella de papá, pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado y todo el cuarto año elemental de la escuela de San Julián, el Hospitalario, se había ahogado en el piso número 47 del Paseo de la Castellana. En Madrid, España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz. Bien. Luego de la lectura del cuento, lo que tiene que hacer es responder las siguientes consignas. Tiene que completar esta información, que es una ficha de lectura: título, autor, personajes principales y argumento. La segunda consigna, qué tipo de narrador tiene, si es un narrador omnisciente, testigo o protagonista, y tienen que extraer una frase que lo justifique, o sea, sacar una frase del texto que demuestre claramente que el narrador es omnisciente o testigo o protagonista. De ahí tienen que contestar lo siguiente: ¿dónde ocurre la acción? ¿Qué otro lugar es mencionado en el cuento? ¿Y cuál es la relación que tiene ese lugar con los personajes? Y la última consigna: ¿qué elementos del relato lo convierten en un texto realista? ¿Y qué elementos rompen con ese realismo? ¿Existe algún elemento fantástico tomado en forma natural? Para poder responder estas consignas pueden recurrir a lo que ustedes se acuerdan de textos realistas, y si no pueden buscar también en internet, pueden buscar en las carpetas de los años anteriores, en los videos de los años anteriores, pero pueden recurrir también a su lógica, digamos, qué elementos del texto tienen que lo hacen un texto realista y qué es lo que pasa de repente que se rompe ese realismo. Y si además si existe algún elemento fantástico, alguna cuestión extraña que rompa con el realismo, que esté tomado de una manera natural, como algo común y corriente. Bien, y ahora pasaríamos a la parte teórica para poder entender bien qué es el realismo mágico. Nos vamos a encontrar con un texto teórico. Yo ahora voy a hacer una breve explicación y después las consignas. Bueno, el realismo mágico es un movimiento literario perteneciente a Latinoamérica, pero siempre es un movimiento difícil de definir, ¿sí? Pensemos que el realismo supone de alguna manera una apropiación de la realidad por parte de la literatura, pero que al convivir con la palabra mágico se presenta como una contradicción. ¿Cómo es posible entonces una literatura realista acerca de lo mágico, o que se considere a la vez realista y mágica? En el realismo mágico hay un cruce en estos dos niveles que son opuestos. Tenemos la realidad objetiva, que es la que impone condiciones, la que impone límites, y por otro lado lo imaginario, que puede trascender esos límites. Se combinan esos elementos dentro del realismo mágico para tratar de poetizar el mundo. La característica principal que tiene esto es que lo real imaginario que aparece en esta literatura es muy auténtico, es casi igual que lo real objetivo. O sea, ya no hay límites, sino que uno asiste a lo real imaginario como algo normalizado. O sea, dentro de la normalidad vamos a encontrar a lo real histórico y al mundo de los sueños, que van a convivir sin perturbar a nadie. Es algo común y aceptado como normal.
Hay otra cualidad central en el realismo mágico, que es una literatura, como les decía al principio, absolutamente latinoamericana. Nace en nuestro continente y nace en el siglo XX. El siglo XX, que para Latinoamérica es un siglo en el que tiene una realidad muy opresiva, coexiste con esta realidad opresiva, coexiste la imaginación y coexiste lo mágico, que tiene este componente utópico que tiene como ilusión transformar la realidad, suplantar la realidad, abolir esa realidad. Entonces es una forma particular de percibir y además de expresar estéticamente la realidad. Está creada por un grupo de artistas latinoamericanos que incorpora frente a todos los acontecimientos y las percepciones objetivas, frente a lo real, incorpora al mundo de lo onírico, que es el mundo del sueño, al mundo de la magia, de los mitos y de las leyendas. Lo profético, los milagros, lo adivinatorio, lo fantástico, lo maravilloso, o sea, las múltiples esferas que tiene la imaginación. Y tiene este realismo mágico un boom, o sea, tiene un momento de mucho éxito. El origen de este movimiento es a finales de la década del 20, pero tiene su esplendor en los años 60 en el siglo XX. Esta década marca un hito en la historia de la narrativa latinoamericana y se producen muchas novelas muy importantes como Cien años de soledad, La muerte de Artemio Cruz. Y este fenómeno es denominado, como les decía, el boom latinoamericano, un acontecimiento cultural. Es un grupo de escritores que consigue darle a la literatura de nuestro continente una visibilidad y un lugar que nunca antes había tenido. Entonces se convierten en bestseller algunas obras y comienzan a ser traducidas a otros idiomas y a ser considerados además por la teoría y por la crítica literaria internacional. En líneas generales, entonces, este grupo de artistas se propuso la misión de describir las características que convierten a América Latina en un territorio único. En las palabras de uno de ellos, de Carlos Fuentes, contribuir con la tarea interminable de darle un nombre a América. Las preguntas de las que parte son: ¿cuáles son las características particulares que tiene nuestro continente, o sea, Latinoamérica? Y si existe una identidad compartida por los múltiples pueblos que lo habitan. La respuesta es positiva, o sea, sí, y esa identidad surge como resultado de todos los procesos de conquista y de colonización que ha vivido nuestro continente. Entonces nos encontramos con un contraste de cosmovisiones, con un choque cultural entre conquistadores y conquistados que conforman una identidad muy particular. Podemos decir entonces que toda la historia latinoamericana es la lucha entre estas dos concepciones del mundo, radicalmente opuestas, la del conquistador y la del conquistado. Entonces tenemos un pasado épico de la resistencia indígena que tiene como una sustancia mítica, y el presente de los conquistadores y sus herederos que coexisten y se integran en los relatos literarios para poder así dar cuenta de nuestra identidad. ¿Qué tienen que hacer con esta información teórica? Pues tienen que extraer las palabras clave del texto. Pueden guiarse por aquellas palabras que están marcadas y también pueden agregar otras más. Luego tienen que resumir con sus palabras qué es el realismo mágico. Pueden volver a leer, pueden volver a escuchar para poder explicar con sus palabras qué es el realismo mágico. Y por último, tienen que contestar la siguiente consigna: ¿por qué podemos afirmar que el realismo mágico es un fenómeno propio de América Latina? Para contestar esto pueden volver a leer la información, si no también pueden buscar información en otro lado, y si no, pueden consultar también entre sus compañeros de acuerdo a lo que han leído si les parece por qué es un fenómeno propio de América Latina. Y con eso terminarían la actividad número 2. Cualquier duda nos escriben por Classroom. Espero que estén muy bien. Abrazo virtual.